Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Qué enorme bendición es poder nosotros sumergirnos en la palabra y saturarnos de la palabra de Dios. Romanos 15:4 nos dice: estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que nosotros leemos en la palabra viene a apuntar a Cristo Jesús. Así que es en Cristo Jesús en quien nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza de un nuevo tiempo, de un nuevo cielo, de una nueva tierra, de una nueva vida, ya que tenemos una nueva naturaleza en Él. Por medio de Él, nuestra naturaleza pecaminosa ha venido a ser desarraigada de nuestra vida y tenemos una naturaleza divina por medio de la cual nosotros podemos dar fruto y no estar ociosos. Así que prosigamos en el estudio de la palabra, que va a venir a edificar nuestras vidas de manera que podamos ser esas vidas que agradan a Dios y de esa manera ser partícipes del desenvolvimiento de su reino, del reino de Dios aquí en la tierra. Números 4 nos presenta un capítulo muy interesante, refiriéndose siempre al servicio de la tribu de Leví y específicamente a las 3 familias que se derivan de esta tribu de Leví. Recordemos que es Coat, Merari y Gerson. Estos fueron los 3 hijos de Leví. Tienen a su cargo el servicio en el tabernáculo y todo lo relacionado con el tabernáculo. Así que en Números 4 se nos narra quiénes eran los que tenían que servir, qué les correspondía hacer a cada una de estas familias y en qué orden debían hacerlo. Y nos da hasta el perfil de quiénes son los aptos para servir en el tabernáculo. Y nos dice que son de 30 a 50 años que son aptos para el servicio. Por tanto, el censo que se realiza aquí de cada uno de los integrantes de esta familia son varones entre 30 y 50 años, que al final del capítulo se nos narra que eran un total de 8,580 varones, según su oficio y su cargo. Por tanto, estos 8,580 varones se dividen entre estas 3 familias: los coatitas, los gersonitas y los hijos de Merari. En la descripción podemos ver que los coatitas eran los encargados de llevar los muebles dentro del tabernáculo. Ellos eran los que debían de estar atentos a poder colocar las varas sobre los aros que cada mueble tenía y transportarlos hacia el siguiente lugar donde el Señor les mostraba. Recordemos que ellos solo se movían si la columna de nube se levantaba, es decir, la decisión de poder avanzar no dependía de ellos, sino que debían esperar a que Dios les mostrara a través de esa columna de nubes si debían avanzar o no, y tenían que acampar a donde esa columna de nube les indicase. Así que dependían día a día, paso a paso, de la indicación de Dios por medio de la columna de nube. Y eso debe de ser en nuestras vidas también. Esa columna de nube que representaba la guianza de Dios, representa para nosotros el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora dentro de nosotros, y por tanto debemos estar expectantes cada momento de nuestras vidas a actuar bajo su guianza, a tomar decisiones que provengan de su dirección.
Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados y verdaderamente hacemos a Cristo Jesús nuestro Señor, podemos andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo la ley? Y manifiestas son las obras de la carne, y comienza a decir cuáles son esas obras de la carne que se hacen evidente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está diciendo que si andamos en el Espíritu, por supuesto, hemos de ser llenos del Espíritu, y lo que va a salir de nosotros es el fruto del Espíritu, que son todas estas cosas que se están mencionando aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Saben? La palabra andar viene del griego peripateo, que significa caminar por todas partes, andar por doquier. Por tanto, andar en el Espíritu significa conducirse y actuar en la vida cotidiana de acuerdo al Espíritu Santo. Este era el entrenamiento que Dios estaba haciendo con su pueblo. Debían de dejarse regir por sus indicaciones y movilizarse cuando Él lo indicase, y acampar cuando Él también lo considerara necesario. Así que estemos atentos, estemos alerta, procuremos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y no le apaguemos, no apaguemos el Espíritu Santo, no apaguemos ni contristemos el Espíritu Santo, sino que sometámonos a Él, seamos guiados por Él. Regresando a Números 4, se nos describe que los coatitas estaban encargados de los muebles, pero algo muy interesante de notar es que ellos no podían venir y ver estos muebles. Por supuesto, no podían entrar al lugar santísimo, en donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Así que nos da las instrucciones, Números 4, cómo ellos tenían que hacer. El desarmar el tabernáculo le correspondía a Aarón y a sus hijos, el desarmar el velo de la tienda. Y recordemos que el arca del pacto estaba justo allí atrás del velo. Entonces quizás lo que ellos hacían, Aarón y sus hijos, lo que hacían era desprender este velo, ya que estaba colgado por unos aros, y allí inmediatamente cubrir el arca del pacto y el propiciatorio, de manera que no fuera visto por ellos. Y así cada uno de los muebles debía ser cubierto. Nos especifica hasta el color, el paño que debía cubrir cada uno de los muebles. Así que no se olvida ningún detalle. Y nos dice que los coatitas estaban pues dirigidos por Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, ya que Eleazar era el encargado de
tener el aceite del alumbrado, el incienso, la ofrenda continua y el aceite de la unción. Y él estaba encargado de todo lo relacionado con el tabernáculo, con la tienda de reunión. Los gersonitas se encargaban de lo menos pesado, pero no menos importante. Ellos se encargaban de las cortinas, de las cubiertas y de las cuerdas. Y ellos estaban a cargo de la dirección de Itamar, el otro hijo del sacerdote Aarón. Recordemos que Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron por haber presentado un fuego extraño delante de Jehová. Ellos fallaron a las indicaciones de Dios. Y luego Números 4 nos relata lo que le correspondía a los hijos de Merari, que ellos debían de cargar y transportar lo más pesado, que eran las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas y todo lo que conformaba la estructura de soporte. Y también estaban bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Vemos que cada uno sabía la responsabilidad que tenía. De esta manera, cuando Dios les indicaba marchar, ellos debían de ir en ese orden, y al momento de instalarse en un lugar, lo primero que colocaban era el arca, que representa la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre debía ser el centro de su campamento, del lugar en donde ellos iban a acampar. Así que colocaban primero el arca y luego venían los coatitas y colocaban todos los muebles. Seguidamente los hijos de Merari colocaban las columnas y finalmente los gersonitas colocaban las cortinas, y Aarón era quien venía a colocar el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cada uno tenía una responsabilidad que era fundamental. Nadie podía decir: esto que me corresponde a mí es de menos importancia, porque uno que se descuidara de su labor, o uno que no se encargase de transportar esta pieza, el tabernáculo no se podía erigir. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros tenemos designadas funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, y ninguno puede decir que la función de uno es mejor o es mayor que la del otro. Todos son necesarios, así como cada uno de los órganos y partes de nuestro cuerpo, cada una es necesaria y cada una ejerce la función que debe ejercer para, de esta manera, ser un solo cuerpo que funciona saludablemente. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en el desierto al que muchas veces se asemeja la vida terrenal. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, les ruego como peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. En este transitar por el desierto debemos ser guiados y estar sometidos al Espíritu Santo para que nuestra alma pueda ser guiada correctamente por el Espíritu y no venga a estar constantemente en rebeldía del camino que Dios quiere que nosotros andemos. Dios ha establecido para cada uno una función, un cargo, una posición que debemos de desempeñar de manera correcta. Y saben, el Señor ha de recompensar a cada uno según la obra que Él nos ha encargado. No es según lo que nosotros hacemos y si nos llenamos de actividades. Todo tiene que ser enfocado a lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Cómo saber cuál es ese lugar o esa posición o ese cargo al que el Señor nos ha llamado? Debemos de
escudriñar la palabra del Señor. Debemos de pasar tiempo a solas con Él, a puerta cerrada, para poder escuchar su voz y poder ser guiados por el Espíritu Santo, del cual debemos de estar llenos completamente. Estemos atentos a los talentos, a los dones que Él nos ha dado, porque son características que pueden señalarnos esa función por la cual nosotros hemos sido creados, esa posición para desempeñarla dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos, todos somos ministros del Señor, todos somos servidores de Él. Ninguno de nosotros podemos descalificarnos, todos tenemos una función y debemos ejercerla con excelencia como para el Señor. Es para Él, es a Él a quien debemos dar gloria con cada una de las acciones, con cada una de las obras que podamos hacer. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, seguimos en este transitar por el desierto. Recordemos que somos esos peregrinos y extranjeros. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Aquí solo estamos de paso, pero tenemos un lugar de llegada. En la parábola de los talentos, en Mateo 25:23,